Un ratito. A Voy a ver, poner el Facebook. ya está entrando. Ya está transmitiendo, ¿eh? Un ratito, todavía no empecemos. Hola Humberto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Ay, bien, 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 vamos a empezar. Carlos, tú da una introducción nomás, pues. Tú da una introducción y de ahí nos das la palabra. Ya, perfecto. Así Ya empezamos entonces, ¿eh? Empezamos, bueno, 1, 2, 3. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Como está programado hoy día, vamos a empezar este conversatorio sobre el rol del Estado en la economía peruana, ¿no? En estos momentos, pues, está, creo yo, muy a debate este tema, ¿no? El hecho de que algunas voces están pidiendo, por ejemplo, la modificación o el cambio de la Constitución peruana. Por otra, pues se dice que la presente Constitución da al Estado un rol muy pequeño, muy subsidiario y quiere un rol del Estado más activo. O también se habla pues de que la presente crisis económica, el COVID, ha hecho que el Estado asuma un rol cada vez más importante, quizás de la misma forma que pasó en la década del 30, ¿no? Con la Gran Depresión y el surgimiento de la teoría keynesiana. Entonces hay muchas razones por las que el Estado, o el rol que debe tener el Estado en la economía, está en debate. Justamente tomando en consideración esto, o los profesores de economía presentes aquí, el profesor Jorge Campodónico, el profesor Humberto Campodónico, el profesor Richard Roca, que es decano de nuestra facultad, y el que habla, creemos conveniente debatir este tema. Entonces vamos a hacer este conversatorio debate, y en primer lugar damos la palabra al profesor Richard Roca, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, Richard. Bien, ¿se me ve? Estoy en... Sí, sí, está bien. Bien, bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, estimados amigos, profesores de la facultad. Efectivamente, como lo señala Carlos, el tema del rol del Estado es uno de los más importantes para todos los países y también para nuestro campo, la economía. Y es justamente uno de los temas más controvertidos, donde muchos economistas, la gran mayoría de los economistas, no nos ponemos de acuerdo. Y que a raíz de la pandemia, como también lo señaló Carlos, ha desatado una serie de polémicas sobre hasta qué grado debe intervenir el Estado. Normalmente el Estado ha surgido en la historia como una necesidad de organizarse. Todos sabemos de que en la evolución de las diversas civilizaciones, las sociedades humanas han enfrentado una serie de peligros, no solamente para sobrevivir como especie, sino también para sobrevivir como comunidad, como sociedad. Y el Estado ha ido asumiendo una serie de roles, desde la protección de un grupo de personas, de una comunidad más amplia, territorial, cultural, y que a lo largo de estos miles de años en que han transcurrido, ¿no? Los países tienen diversos tipos de sociedades, diversos tipos de organizaciones políticas oficiales que conocemos popularmente como los estados. En economía solemos discutir sobre cuál sería el rol más eficiente que debe de cumplir un estado. Sabemos de que los recursos son escasos y que hay que ver la mejor manera de aprovechar dichos recursos. Debería ser el estado menos intervencionista, menos regulador, o más bien más intervencionista, más regulador, más promotor del desarrollo. ¿A qué punto debe de llegar la intervención económica del Estado en las actividades de la producción, la distribución, el consumo? Todo país, toda economía enfrenta una serie de dificultades.
Los defensores del libre mercado señalan de que los mercados son muy eficientes en la asignación de recursos y que el Estado no necesita intervenir, inclusive no es que no se necesite, sino eh, se haría mal, sería contraproducente una fuerte intervención del Estado en la regulación de los precios, en la regulación del uso de los recursos, en la regulación de los mercados. Como dicen los diversos libros, tenemos tres grandes problemas en toda sociedad. Los problemas del qué producir, cómo producir y para quién producir. Normalmente, en casi todo el mundo lo hace de una u otra manera la libre interacción entre oferentes y demandantes de los diversos bienes y servicios, o sea, los mercados. Pero también en muchos países hay diversos grados de intervención donde el Estado decide, o por lo menos en el caso de los países socialistas, los estados decidían el qué producir, cómo producir y para quién producir. Si bien existen estos dos grandes enfoques encontrados, los del libre mercado y de una planificación centralizada de los recursos por parte del Estado, también existe en la práctica un sistema mixto que se conoce como el de las economías de mercado mixtas o economías mixtas de mercado, donde el gobierno interviene no planificando, no dirigiendo la economía, pero sí de alguna manera orientando, regulando los diversos mercados y orientando a través de la política económica, regulándolo también en muchos casos para supuestamente conseguir una mayor eficiencia en la actividad económica. En algunos otros casos, los gobiernos intervienen para resolver solamente los problemas de las deficiencias de mercado. Los mercados, como dice Samuel, son maravillosos, pero no son perfectos. Todos los días nosotros eh, dormimos sin la preocupación de si al día siguiente va a haber pan, leche, si va a haber carne, si va a haber comida, si va a haber ropa para abrigarse en el invierno, si va a haber ropa ligera para el verano, si va a haber medio de transporte para trasladarnos de un sitio a otro, o si va a haber centros de diversión para el esparcimiento, porque normalmente el sector privado es asombrosamente eficiente en muchos casos y lo único que tenemos que preocuparnos es de conseguir algo de dinero para pagar por esos bienes y servicios. Pero también se dice con toda claridad desde la misma teoría económica, inclusive neoclásica, que los mercados presentan una serie de deficiencias, las conocidas fallas de mercado, que son básicamente tres. Fallas, las conocidas son las de la competencia imperfecta, donde si hay un solo oferente o muy pocos oferentes, los precios tenderán a ser mucho más altos y por lo tanto, al ser más altos los precios, los demandantes vamos a reaccionar comprando menos y si vamos a comprar menos, se van a utilizar menos recursos y si se utilizan menos recursos, por lo tanto, hay menos empleo. Entonces, se tiende a altos niveles de desempleo en una economía de mercado que tenga mucha concentración, que tenga poca competencia. Por otro lado, tenemos otra falla muy conocida que es la de las externalidades, sobre todo las externalidades negativas, que los mercados libres no son capaces de resolverlo de manera automática, de manera espontánea, ¿no? El problema de la contaminación, el ruido, etcétera, no lo puede resolver la libre interacción de los agentes económicos. Es muy difícil que ante el problema de la contaminación los oferentes y demandantes de cierto nivel de limpieza pública de la atmósfera, etcétera, puedan ponerse de acuerdo y resolver estos graves problemas, ¿no? Es conocido el caso de la contaminación de las aguas de los ríos por parte de las mineras y tiene que intervenir el Estado para por lo menos aliviar dichos males. Los mercados libres fallan en estos casos. También es conocido el caso de la parte de la poca competencia, de las externalidades, el caso de los bienes públicos. Bienes que al ser consumidos por alguien pueden ser consumidos por otros y que técnicamente se dice que son bienes no rivales, no excluyentes,
que muchas veces son muy importantes y el libre mercado, los oferentes no lo ofrecerían espontáneamente porque no tendrían cómo cobrar por ellos. Al saber de que la gente trataría de evadir el pago de estos bienes públicos, que ojo, no debe de confundirse los bienes que proveen las empresas públicas, las instituciones públicas, con los bienes económicos llamados públicos, que, como repito, son bienes que al ser usados por alguien pueden ser usados por otros al mismo tiempo. Por lo tanto, muy pocos van a querer pagar por ese bien y las empresas van a reaccionar dejando de producir ese bien. Entonces, ahí también se requiere la intervención del Estado. Muchas veces el Estado lo que tiene que hacer es sacar una licitación, que se construya una carretera, puente, etcétera, alumbrado público en la noche en ciertos sectores, y las empresas privadas, al ver que el Estado se compromete a pagar por ellas, tienen la seguridad, por lo tanto, que van a cobrar, se ven incentivadas a producirlos, a generar bienes públicos. Entonces, normalmente los mismos libros de teoría económica neoclásica dicen con toda claridad de que los mercados no son perfectos. Se requiere ciertos tipos de intervención estatal. Pero también hay otras discusiones en las cuales se considera de que aparte de estas fallas de mercado, de estas tres archiconocidas fallas de mercado, existen otros problemas de los libres mercados, que son, por ejemplo, las crisis recurrentes, de altos niveles de desempleo, quiebras masivas de empresas, recesiones, depresiones, que no son generadas necesariamente por la intervención del Estado. Entonces, ante esto surge otros enfoques, como la teoría keynesiana, que señala que los libres mercados son insuficientes para enfrentar este otro tipo de deficiencias de los libres mercados y se necesita de una intervención económica a través de la política macroeconómica, sobre todo una política anticíclica. Adicionalmente están otros enfoques que señalan que no bastaría una política anticíclica, sino que el Estado debería de promover el desarrollo económico. Teorías recientes del crecimiento económico, el desarrollo, señalan de que uno de los factores más importantes para el progreso de toda sociedad es la investigación. Y la investigación es algo así como un bien público. Entonces, siendo un bien público, el Estado debería de alguna manera de incentivar y financiar el progreso tecnológico, la investigación científica, para que la sociedad pueda progresar de una manera más eficiente, más acelerada. Entonces tenemos una serie de enfoques que han llevado a una serie de polémicas a nivel mundial y también a una serie de conflictos políticos. Hemos tenido hace varias décadas que prácticamente una tercera parte de la población mundial estaba bajo un régimen socialista o autodenominado como socialista, y en las últimas décadas también estos gobiernos donde los recursos se orientaban de una manera más centralizada han tenido graves problemas, y en la actualidad muy pocos países, digamos Cuba, Corea del Norte, China en cierta medida, tienen una economía con un alto grado de intervención estatal. Existen otros problemas como el problema de la mejora de la calidad de vida, tiene que ver con la atención de ciertos servicios que se van considerando cada vez más importantes, como la educación, la salud, aparte de la infraestructura. ¿Hasta qué punto debe de intervenir el Estado? Sabemos que la educación, si bien es importante para el desarrollo económico, no es propiamente un bien público. O sea, no es algo que al ser usado por alguien, no puede ser usado por otros. Porque si no, no existiría la educación privada. La prueba de que la educación no es un servicio económico público es que hay muchas empresas privadas que dan ese servicio. Una empresa privada nunca nunca ofrecería un bien o servicio público porque simplemente no tendría cómo cobrar. Si algo se puede cobrar es porque no es un bien
o servicio público. Bueno, entonces, tenemos una serie también de deficiencias en las diversas economías, como los problemas de la desigualdad, que pueden ser muy costosos para toda sociedad, ¿no? Un alto nivel de desigualdad puede llevar a conflictos sociales extremadamente graves. Ya lo estamos viendo en el caso de Chile y en el caso de muchos países africanos, donde han tenido guerras civiles por décadas y se han quedado en el atraso eh, por tantos años, ¿no? Entonces, esos temas merecen la reflexión y por lo menos hay que señalar de que no hay un consenso. En el caso peruano, la Constitución definió a nuestro Estado, a la intervención del Estado, como una intervención bastante limitada, señalando de que las actividades que deben de hacer eh, los organismos públicos deben ser básicamente complementarios. Se definió nuestra economía bajo el régimen de un Estado de economía social de mercado, donde el Estado tiene un rol básicamente subsidiario. O sea, que el Estado solo debería de intervenir en actividades donde no intervenga el sector privado. Eh, y bueno, entonces yo lo dejo ahí por el momento. Esto es a un grosso modo el estado de la discusión en la economía sobre el rol del Estado. Gracias. Gracias, Richard. Bueno, si les parece bien, entonces creo que habíamos acordado un orden. Yo continuaría, ¿no? Dando algunas ideas sobre el tema. Bien, bueno, interesante lo que Richard ha expuesto, ¿no? Sobre lo que algunos ven podría ser el rol del Estado en la economía, ¿no? Me parece muy bien lo que he hecho. Pero yo quisiera ir por otro lado, ¿no? Yo creo que uno de los, cuando se discute, quizás en el Perú especialmente, yo creo que yo veo muchas de las personas que proponen este tema de un mayor rol del Estado en la economía, ven un poco el ejemplo de Asia, ¿no? O sea, Asia y dicen pues cómo Japón, cómo Corea o la misma China se ha desarrollado, ¿no? Y ahí el Estado tuvo diferentes grados de intervención. Ahora, esto de que, ahora, no estoy hablando de que el Estado deba, como Richard lo habían dicho, o, intervenir para subsanar algunas deficiencias de mercado, alguna falla de mercado. Yo estoy hablando de un tema más complejo, ¿no? Por ejemplo, de política industrial, ¿no? Y eso es justamente lo que se habla. Yo creo que muchas personas que, o algunas personas que quieren ver un rol más grande del Estado en la economía, ven ese tema. Y es lo que ha hecho Japón, es lo que ha hecho Corea, es lo que ha hecho China, ¿no? Ahora, eso tampoco es nuevo, ¿no? En realidad, China, su desarrollo o reciente, ya sea desde la fundación de la República Popular China en 1949 o desde las reformas económicas de 1979, digo, el ejemplo de China es reciente, el de Corea también en los años 50, 60 en adelante, el ejemplo de Japón desde la restauración Meiji o la transformación de Meiji en una potencia industrial cuando Japón termina sus 260 años de feudalismo en 1868. Pero ya había antecedentes en realidad, ¿no? En realidad, por ejemplo, este famoso argumento de la industria naciente, de la protección, de fomento de la industria naciente, es un argumento que viene del alemán Friedrich List, ¿no? Eso de hace, ¿cuánto? 1840, ¿no? Y no solo eso, Friedrich List tomó en cuenta, escribió un libro justamente, o el libro, este famoso libro del Sistema Nacional de Política Económica, durante su estadía en Estados Unidos, cuando él vio el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? El famoso Alexander Hamilton, ¿no? Que escribió su libro, su informe sobre manufacturas, donde también abogó por un papel proteccionista de la industria que debería tener el Estado de Estados Unidos frente a la competencia, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, no es nuevo, pero quizá lo que más se conoce es esto de Japón, Corea y China. Me voy a referir a eso, ¿no? Y el argumento de la intervención del Estado para proteger la industria, por ejemplo, es justamente eso, que son latecomers, ¿verdad? Son los que han llegado después, ¿no? Son los que han llegado después. Por ejemplo, un libro que resume mucho de este debate de la política industrial es este famoso economista, ¿cómo se llama este coreano? Ho Chang, ¿no? Que escribió el libro Pateando la Escalera, ¿no? Y justamente se dice justamente que el argumento de este coreano pateando la escalera viene, estoy leyendo, viene, dice que él tomó eso de una famosa cita del libro de Friedrich List, ¿no?
donde dijo, una vez que se ha alcanzado la cima de la gloria, es una argucia muy común darle una patada a la escalera por la que se ha subido, privando así a otros de la posibilidad de subir detrás, ¿no? Entonces, no es nuevo este argumento, repito, pero vamos al caso asiático, ¿no? Sí es cierto, Japón, ¿qué es lo que hizo Japón? Bueno, Japón, imagínense usted, Japón en 1868, Japón empieza una modernización, prácticamente toda Asia estaba colonizado. O sea, los japoneses dijeron, ¿qué hacemos? ¿Vamos a terminar colonizados como el resto de países o vamos a modernizarnos para enfrentar a Occidente? E hicieron muchas cosas, no tengo tiempo en realidad. Solo mencionaré 2 o 3 cosas. Es increíble, entre 1871 y 1872, durante un año y medio, una misión de 150 japoneses, entre los que fueron muchos, los que fueron después primer ministro, ministro de Finanzas, ministro de Fuerzas Armadas, se pasearon por Europa, Estados Unidos, aprendiendo qué es lo que deberían, cómo Europa Occidental y Estados Unidos era potencia, ¿no? Y vieron que justamente había que importar, por ejemplo, maquinaria moderna, había que importar, por ejemplo, técnicas modernas, pero también se requería una política. Y esto fue de 2 formas. Primero, obviamente, para que el capitalismo se haga en Japón, porque era un país feudal, debe crearse pues todas las instituciones jurídicas y infraestructura física necesaria, ¿no? Desde puertos, carreteras, vías férreas, hasta un sistema de comercio, un sistema legal y todo lo demás. Pero no solo eso, en realidad, ¿no? Ellos también, al comienzo, no podían usar el instrumento tradicional de política arancelaria, porque recuerden ustedes que los extranjeros pusieron tratados desiguales en China y en Japón, y a Japón, por lo menos hasta 1911, no podía usar una política arancelaria para defender una industria. Pero el Estado empezó a intervenir en la economía. Pero acá hay una diferencia muy fundamental. Corea y Japón se han desarrollado, el Estado ha intervenido, pero el que ha desarrollado la economía es el sector privado. Lo que el Estado ha hecho es ayudar al sector privado y de algunas formas protegerlo, ¿no? Que es el caso diferente de China, ¿no? China sí, bueno, es que China es diferente, China era un país socialista, era un país comunista, ahí sí hasta ahora el Estado sigue teniendo un rol fundamental en la economía. Entonces lo que voy es lo siguiente, se habla del ejemplo de China, se habla del ejemplo de Japón, se habla del ejemplo de Corea, donde el Estado ha intervenido, pero hay matices en realidad. Y quiero ponerle 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Corea, en el caso de Corea hubo planes quinquenales. Hubo planes quinquenales en el caso de Corea, en el caso de China hasta ahora hay planes quinquenales, pero en el caso de Corea un poco fueron más indicativos y en todo caso el Estado tenía el rol de promover la industria privada, ¿no? Todos somos conscientes de estos famosos Samsung, Hyundai, estos grandes monstruos, estos Chevrolet, donde el Estado les protegió, pero con la condición de que ellos puedan ser competitivos y exportar. Fue una protección, pero condicionada, ¿verdad? Hicieron, por ejemplo, una política de sustitución de importaciones, protegiendo la competencia externa, pero le dijeron, por ejemplo, a Hyundai le dijeron, ¿no? Tú haces una industria de autos acá, yo te voy a proteger de la competencia japonesa, pero tú tienes que exportar, no sé, en 5 o 10 años más. Entonces fue una protección condicional. Y para eso, pues, creó toda una serie de políticas, ¿verdad? Desde una política arancelaria, en el caso de Corea, para proteger la industria, hasta financiamiento barato a través del control de los bancos que el gobierno coreano tenía. Pero el desarrollo económico fue a través de la industria privada, ¿no? El caso de Japón también fue así, ¿no? El caso de Japón, quizás ellos tenían las ventajas de que Japón era un país muy, muy grande, con un mercado interno inmenso que lo usó mucho hasta el desarrollo, hasta la Segunda Guerra Mundial, pero una vez que empieza la Segunda Guerra Mundial termina, el país cae destrozado, Japón sí usó instrumentos para proteger su industria, pero otra vez condicionado, aunque ahí no, ya había una industria, no tuvo necesidad de decirle a las empresas que sean competitivas. Pero lo que voy es lo siguiente, o sea, había unas empresas privadas, había empresarios, había una clase empresarial donde el Estado les dio la protección, le dio los instrumentos para que ese sector privado sea competitivo. El caso de China es distinto, en realidad. En caso de China, el 49 era un país comunista, se instauró la propiedad estatal, las empresas estatales, y en el 79 se abre y enfrenta un dilema China que lo hace muy distinto a los otros países. Miren ustedes, es increíble, China ha utilizado mucha más inversión extranjera que Corea y que Japón. En Corea y Japón la participación de la inversión extranjera es pequeña, no tengo estadísticas, yo diría que, por ejemplo, las empresas extranjeras exportan menos del 5% de todo lo que exporta Japón y Corea. En China las empresas extranjeras incluso ahora siguen exportando la mitad de lo que China exporta, pero hay una gran diferencia. China usó la inversión extranjera porque no tenía mucho capital nacional, pero
supeditado a lo que el Estado le decía. China trajo la inversión extranjera, pero se asoció con el Estado y lo usó para justamente los objetivos que China tenía, ¿no? Desarrollar una industria nacional. Entonces, es muy interesante en realidad. O sea, por eso cuando uno habla de experiencia de Asia hay que tener cuidado. Excepto en China, en Corea y Japón, la actividad ha sido de las empresas privadas, pero donde el Estado le brindó la protección necesaria, pero obligó a esa empresa en cierta forma a ser competitivo. Yo te apoyo la competencia extranjera, yo te doy capital subsidiado a tasa de interés subsidiado, pero obviamente tienes que ser competitivo. Y aquí toco un punto. En 1993 el Banco Mundial escribió su famoso libro El milagro de Asia Oriental, ¿no? Hasta ese momento el Banco Oriental pensaba que, siguiendo el ejemplo, lo que decía Friedman, que Asia se ha desarrollado, el Asia Oriental se ha desarrollado de una forma libre mercado, no era así. Primera vez que el Banco Mundial en 1993, disculpen, en este libro, El milagro de Asia Oriental, dice justamente, explica cómo los países asiáticos utilizaron, por ejemplo, tasas de interés subsidiadas para promocionar la industria. Pero repito, sujeto a condiciones de que sean competitivas. Algo que también yo quiero, y creo que tiene que ver con el debate que teníamos aquí, ¿por qué fue posible eso en Asia? Primero porque tenía una meritocracia, una burocracia. Yo siempre cuando discuto el rol del Estado digo, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. China, Japón, Corea pudo tener un Estado donde realmente hubo una política industrial que trabajó porque tenía una burocracia, una meritocracia. Ahí para ingresar al Estado hay que pasar un examen nacional, hay una meritocracia, la corrupción se pena. Por ejemplo, leí un comentario en el Facebook, estos profesores están discutiendo del rol de Estado, pero el Estado aquí es corrupto, pero justamente, ¿qué hacemos para evitar eso? ¿No? O sea, si nosotros queremos admitir un rol mayor del Estado, que creo que debe ser, pero hay que tener una meritocracia, hay que penar la corrupción, hay que tener instituciones fuertes en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que este es un debate muy importante. El rol del Estado debe ser muy importante, es muy importante, la crisis incluso está demostrando ahorita, pero yo estoy viendo sobre el tema de una posible política industrial, sí, pero ¿quién va a hacer esa política industrial? ¿Qué sectores lo van a hacer? ¿Qué garantía tenemos de que no va a terminar como otras políticas industriales? ¿Qué garantía tenemos de que esa burocracia que lo implemente eso no corrupta? Para eso necesitamos una meritocracia. Y aquí voy a otro tema, tenemos una ley Servir que está ahí que nadie le hace caso, por ejemplo, ¿no? Instituciones fuertes, por ejemplo, tenemos que tener un sistema judicial no corrupto, si no, las empresas privadas no pueden tener una inversión buena o como se ha hecho en los países asiáticos. Entonces, no solo es tener una política industrial, sino debe estar acompañado de toda una institucionalidad. Y termino haciendo lo siguiente, ¿no? Eso tiene que ir acompañado de la provisión, por supuesto, de una infraestructura física que haga posible que se desarrolle. Si se ha desarrollado China, Japón, Corea, es porque tiene una infraestructura física impresionante. Pues, ¿cómo queremos que los bienes, las personas se muevan si no tenemos carreteras, puertos, aeropuertos, electricidad, vías de comunicación? Y lo otro es la provisión del capital humano, pues, ¿no? ¿Cómo queremos pasar de ser un país solo o productor de materias primas a uno que produzca bienes con valor agregado si no tenemos una educación de calidad? Y eso obviamente es un rol del Estado, es obvio, ¿no? Una educación, sí, pero educación de calidad. Entonces, resumo mi participación diciendo lo siguiente, ¿no? Cuando se mira a Asia, creo yo que hay muchas cosas que aprender de Asia, tiene que tenerse en cuenta varias cosas, fijándonos solos en el tema de la política industrial. Sí, política industrial, pero ¿quién lo va a hacer eso? Si tenemos una burocracia y termino diciendo lo siguiente, por ejemplo, aquí hemos tenido en muchos de nuestros países, en Latinoamérica, hemos tenido políticas de gestión de importaciones, hemos tenido incluso en el Perú Instituto Nacional de Planificación, pero me temo que muchos de esos intentos, que creo yo que las personas que hicieron eso probablemente tuvieron buenas intenciones, no involucraron al sector privado. Repito yo, en Asia, excepto China, que es un caso especial, el desarrollo ha sido llevado a cabo por el sector privado, que trabajó en forma conjunta con el Estado, en un toma y daca, ¿no? El ejemplo de Corea es clásico, ¿no? El garrote y la zanahoria. La zanahoria soy, te protejo la competencia extranjera, te doy tasa de interés barata, si quieres te reprimo incluso los sindicatos para que no te hagan huelga, pero tú me tienes que ser competitivo, tú me tienes que devolver ese dinero y tienes que exportar, porque yo no te voy a proteger por la ley. Entonces, pero eso va acompañado, repito, de un sistema civil meritocrático, acompañado de una infraestructura física, una infraestructura
que provea capital físico y capital humano que haga posible un desarrollo conjunto del país, imperando, por supuesto, la corrupción, cosa que en nuestro país creo que queda mucho por hacer. Bueno, termino yo aquí y podemos continuar después. Humberto, creo que tú continúas. Sí, me toca a mí. Sí. A ver. Bueno, estamos grabando esto, ¿no? Porque está muy interesante. Sí. Eso tiene que tener una parte 2 o una cosa por el estilo. Hay muchos temas que vamos a poder agotar los temas hoy día, pero me parece muy bien el ejercicio que estamos haciendo. Uno de los primeros temas que quiero desarrollar, pero ya que se ha dicho acá, es el siguiente, ¿no? No hay una sola forma de capitalismo, no hay una sola doctrina económica, hay varias entradas, hay varios enfoques, hay varias escuelas. Y yo lo que pienso es que en el Perú hemos tenido experiencias muy grandes de diferentes tipos de escuelas, ¿no? Pero en el último tiempo, sobre todo desde los 90, hay una sola escuela que se ha adueñado, entre comillas, digamos, del poder político y del poder económico, y desde el 90 hasta hoy solo tenemos una escuela, que dice que es la única que hay, que no hay otra alternativa, y que lo que ellos proponen de alguna manera es la ortodoxia. Otros economistas no saben qué hacer frente a esa situación, y yo pienso que todas las posiciones son discutibles, ¿no? Pero justamente ese es uno de los temas. O sea, en el Perú y en muchos países de América Latina estamos atrapados por la discusión de un pensamiento económico dominante occidental, fundamentalmente de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Y todo lo que sea un pensamiento alternativo, incluso el keynesiano en este momento es rechazado en gran medida, o asiático, es ignorado, ¿no? Se habla de que Singapur y Tailandia y Hong Kong y Corea del Sur crecieron con políticas librecambistas, y eso es absolutamente falso, ¿no? En el sentido de un modelo exportador. José Antonio Campo decía lo siguiente: hay el modelo exportador ortodoxo, que es el nuestro, y hay el modelo exportador asiático. El modelo exportador ortodoxo nuestro es fundamentalmente basado en las ventajas comparativas. Por lo tanto, si tenemos una buena dotación de recursos naturales, nos especializamos por ahí, mientras que el modelo asiático lo que hace es incorporar valor agregado y decir, bueno, nosotros vamos a tener un modelo exportador, pero un modelo exportador basado en industria. Y esa es una gran diferencia. Y cuando se quiere hacer un poco política industrial no se puede. Pero ese es un primer punto que quería hacer. Pero el punto yo creo más importante y que tiene que ver de alguna manera con la historia económica es que el pensamiento fundamental del capitalismo occidental se basa en las premisas de Adam Smith, de que hay un orden natural, de que hay una mano invisible y que el Estado poco o nada tiene que hacer porque los mercados se autorregulan. Y eso es una especie de orden natural que para Smith incluso es divino. Así viene desde siempre, desde el estado digamos, de los cazadores, del pastoreo, de la agricultura, hasta las sociedades mercantiles. Existe una propensión humana al trueque y al intercambio, y eso se da en el mercado. Y eso es falso, está demostrado por estudios antropológicos, por economistas, etc. Han habido muchos estadios de la humanidad, aparte cuando se llega, evidentemente, a las relaciones mercantiles más desarrolladas y al capitalismo, donde esos valores han sido valores sociales, han sido valores de reciprocidad, y no han sido de cooperación, y no han sido los valores del mercado, de la libre competencia y de la desigualdad. No lo han sido. Entonces, no hay un chip humano del Homo economicus que todo el tiempo está queriendo tratar de racionalizar
de manera económica el costo-beneficio y cómo esto le alcanza. Eso no es verdad, pero está en el chip. Está en el chip y es bien difícil sacarlo. Entonces, Karl Polanyi, en La Gran Transformación, que ensaya toda una crítica, él dice, eso no puede ser, no, Marx mismo dice, no es verdad, pues estas robinsonadas, dice de que el hombre económico, te narran a Robinson Crusoe y lo que hace, etcétera, tiene nada que ver, o sea, eso es una invención. No, Polanyi dice, nunca una mirada equivocada del pasado fue tan influencial para el futuro, porque eso es, digamos, la mano invisible, ¿no? Y los mercados autorregulados. Pero Polanyi le añade una crítica bien importante. Lo que dice es, incluso con Adam Smith, lo que nosotros teníamos es que la mano invisible era un medio, el mercado era un medio para llegar a un fin, y el fin era el bienestar de todos. Y era creyente, teólogo, etcétera. Jacob Wiener, de la escuela de la escuela neoliberal, dice que no se puede entender a Smith si no se entiende, digamos, el origen divino que él le da. Incluso hay quienes afirman que la economía, pues al ser una ciencia como tal, que Adam Smith la asemeja a Newton, ¿no? A la gravedad, o sea, hay un orden económico que es igual al orden o a las leyes de la gravedad o a la ciencia de la astronomía. Es una ciencia exacta. Y los economistas hasta ahora, nosotros tenemos una facultad de ciencias económicas por fuera de sociales. Por fuera. O sea, somos ciencia como ciencia pura, supuestamente. Y no es así. Pero bueno, eso dejémoslo por el momento. Entonces, Polanyi lo que dice es, se ha introducido dentro del pensamiento de Adam Smith algo que él no tenía, y se lo atribuye a Darwin y a Malthus, ¿no? Perdón, a Malthus y a Ricardo. A Malthus por el hecho del crecimiento, digamos, geométrico de la población y el crecimiento aritmético de la alimentación. Eso nos pone un constreñimiento. Y de otro lado, la ley de la fertilidad decreciente de la tierra de Ricardo, que nos pone a la naturaleza por delante de la sociedad, ¿no? La naturaleza se convierte, él le llama naturalismo social, le llama Polanyi, al hecho que la economía que antes siempre estuvo incrustada o fue parte del mercado, fue parte de la sociedad y del Estado, con esto la economía no solamente se desincrusta o se hace independiente de la sociedad y del Estado, sino que es predominante. Ahora la sociedad y el Estado se deben a la economía. La economía manda. Las leyes del mercado son aquellas que todos tenemos que obedecer, porque es el mercado el mejor y el más eficiente asignador de recursos en la economía. Y nos vamos a algo que nunca había habido antes. Podemos decir que sí, que no, que lo que quiera, pero en este momento, ¿qué cosa es todo lo que tenemos por delante? Que las leyes del capitalismo, las leyes económicas, son aquellas que son las que sirven, y todo aquel que quiere tocarlas es alguien que no conoce lo que son las leyes. Por ejemplo, las tasas de interés ahora. Si lo vemos rápidamente, Chile tiene tope a la tasa de interés, y que es para los créditos, sobre todo de los más pequeños. Un tope a la tasa de interés que es el interés promedio más el 50%, y Colombia también lo tiene, y como 40 países también lo tienen. Pero ahí está la discusión, ¿cómo vas a tocar la tasa de interés? Además es más eficiente, porque esa tasa de interés al bajar beneficia a un montón de MIPES, tarjetas de crédito, etcétera, que ganan en ingresos, ganan en competitividad y ganan en empleo. Y los que tienen tarjeta de crédito, en lugar de pagarle intereses de 150% al Banco Azteca, pueden tener una tasa de 40, 45%, que ya es alta, y pueden, con lo que sobra de ese dinero que antes le pagaban al banco para su comisión, por eso es que el spread es enorme, usarlo para comprar otros bienes, para hacer otras cosas y mover además la economía, ¿no? Entonces, toda una discusión, pero métete a discutir acá sobre el tope a la tasa de interés y un poco menos que eres, pues, velasquista, Alan García o cualquier tipo de epíteto de esa naturaleza, que estás volviendo al pasado, etcétera. Y miren a Chile y a Colombia, que lo tienen. Chile y Colombia, nuestros socios de la Alianza del Pacífico, ¿no? Pero eso, no se puede tocar. Bueno, ese es un primer punto, pero
El tema es que esta idea de los mercados autorregulados y la libre competencia fracasó completamente en 1914, en los primeros 20, 30 años del siglo XX. Fracasó en toda la línea. Primera Guerra Mundial, nazismo, fascismo, el crack del 29, estado del bienestar, etc. Hobsbawm y otros decían, nos vendían el hecho de que esto estaba autorregulado, de que no podía pasar esta crisis, y miren lo que pasó, la revolución bolchevique, etc. Un enorme peso del Estado. Es un fracaso enorme. Y Keynes viene y dice, no, pues, no hay un orden natural. Keynes se declara amoral, inmoralista, dice, en el sentido que no cree en estas leyes, no cree que hay un orden natural, y justamente por eso, al ver que cree que no hay un orden natural, dice, hay desequilibrios acá. La economía puede estar en equilibrio sin el pleno empleo de todos los factores. Y si eso está sucediendo, entonces no es como un sub y baja, es más bien, dice, como un ascensor, eso dice Heilbronner. Se puede quedar arriba parada o como también abajo, como un velero en calma chicha, con una desocupación enorme y con varios años de gran depresión. Y es necesario entonces el rol del Estado para que esa economía avance. Y eso se dio. O sea, fue una terrible crisis del liberalismo, total, del liberalismo clásico. Ya, vienen los años de auge del estado del bienestar hasta mediados de la década del 70, cuando esta inflación no puede ser controlada por el keynesianismo, viene la globalización, etc. Y una corriente liberal crítica del liberalismo clásico, el neoliberalismo, se plantea algo distinto, lo comienzan a planear con mucho tiempo, y evidentemente en la época neoliberal vuelven al poder económico, ¿no? Hayek, desde el coloquio Lippmann, después el coloquio del Monte San Pellerín, etc. Y la gran diferencia que tienen con el liberalismo clásico es que sí consideran un rol importante del Estado. Es un Estado mínimo porque el Estado es subsidiario, pero es un Estado que regula la economía, está presente. No está ausente de la economía, y eso se ve claramente en Alemania, en el ordoliberalismo, incluso con Thatcher, al revés de lo que Krugman llama el anarco-neoliberalismo norteamericano. Pero ya, ok. Y entonces vuelve el neoliberalismo con el tema de la subsidiariedad y con un tema clave con respecto a Smith. Para el neoliberalismo el mercado es un medio y es un fin a la vez. Es lo que Stiglitz llama el fundamentalismo de mercado. La libertad se concibe como una libertad económica, como una libertad de participar en el mercado. Incluso llega a decir que gobiernos autoritarios que permiten libertad económica pueden ser mejores que democracias parlamentarias que recortan la libertad económica en el mercado. Lo dice. Hasta Vargas Llosa lo critica, ¿no? Y él va y ve a Pinochet en Chile. Y lo ve y lo avala. Y dice que esto puede ser así. Y además, fundamentalmente basa en la libre competencia, la desigualdad, la tesis del chorreo, ¿no? O sea, el mercado es a la vez un medio y es a la vez un fin. Bueno, 40 años después, de los años 70, 80, ¿qué tenemos? Otra vez la crisis. Porque la crisis de la pandemia es ahora y revela mucho más cosas. Pero ¿qué cosa pasó en el 2008-2009 con los mercados financieros que nos llevaron a una crisis enorme? Otra vez la misma cosa. El liberalismo y sobre todo la financialización, la globalización financiera, dejada a su libre albedrío, provocó unas quiebras enormes. El Estado tuvo que intervenir una vez más con su política para salvar a los bancos, a las financieras, a las empresas, etcétera, del producto del neoliberalismo. Porque esas sí son las políticas ya de Friedman, de Volcker, de Bernanke, no, antes de Bernanke, de Greenspan. Eso es, pues. Y esa era la discusión cuando ha venido la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Si lo vemos de largo plazo, tenemos el liberalismo clásico, tenemos el keynesianismo, tenemos el neoliberalismo,
Y con la crisis tenemos que ver, pues, ¿qué? Y eso lo vemos desde el punto de vista occidental. Lo que decía Carlos es bien interesante lo que dice sobre el milagro del sudeste asiático, y fue Federico List, porque el milagro del sudeste asiático, Japón lo pide en el Banco Mundial y dice, tenemos que orientar a la gente porque nadie está viendo lo que ha hecho Japón, ¿no? Y Japón pide, y ahí es que se meten a hacer este libro, ¿no? Entonces, pero también hay otra cosa, hay el tema de el calentamiento global, la crisis del planeta. O sea, si la economía manda sobre todo y todo lo demás son externalidades, o sea, ya no, pues ya se acabó. O sea, eso ya no puede ser así. O sea, eso nos tiene que obligar a reflexionar, a pensar de que, ¿qué le digo? O sea, eso lo podías pensar en 1800, en 1900, hasta en 1950, 60, 70, quizás hasta el 92, que fue la cumbre de Río, ¿no? Una vez que ya tienes el problema del planeta y de la emisión y de lo de combustibles sólidos y esto y el otro, y que todo lo dejas a libre albedrío de estas fuerzas, no va, pues. Ya está en todas partes. Trump se salió de la COP y ahora Biden va a volver, ¿no es cierto? Y hay compromisos. Y termino acá, porque da para largo, ¿no? Pero nosotros también hemos buscado en América Latina un pensamiento distinto. Está primero Mariátegui y Víctor Raúl, pero más en el tema político, ¿no? Pero un tema de plantearle a América Latina cómo independizarse del imperialismo en esa época. Pero la CEPAL y la teoría de la dependencia, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, no lo quiero juzgar acá, pero es un pensamiento latinoamericano, propio, ¿no? La dependencia es lo mismo, o sea, lo que dice ya Quijano, Cardoso en esa época es, si somos dependientes, es el desarrollo de su desarrollo, no se puede andar, etc. Y Prebisch saca su tesis porque él ve 120, 130 años de comportamiento de los precios de las materias primas y los ve que están a la baja. Es el deterioro en los términos del intercambio, y la teoría de las ventajas comparativas nos proponía lo contrario, que las ventajas comparativas lo que iban a hacer era igualar los precios internacionales de las mercancías. Y de esa manera entonces el intercambio iba a ser no un intercambio desigual, sino un intercambio igual. Y después con Hegerol y con Samuel, etcétera, incluso no solamente se van a igualar los precios de la mercancía, sino los precios los factores del capital y del trabajo. La teoría de la ventaja comparativa es casi una teoría del desarrollo en sí misma. Ya, ahí están las respuestas que buscó Prebisch, la industrialización por sustitución de importaciones para tener, ya, ¿por qué? Porque el fruto del proceso técnico se quedaba por allá. Ya, hemos tenido todo eso. Ya, eso es importante porque cuando vino el neoliberalismo se votó todo. Se votó al niño con el agua sucia de la bañera, todo. Y hoy en día yo creo que la reflexión es esa. Y termino diciendo, mira, hay una cosa que discrepo contigo, Richard. La educación no es un bien, no es una cosa que sea un bien público. La educación es un derecho. Es un derecho, como la salud. Y en la Constitución del 93 no está como un derecho, está como que hay acceso. Yo he estado releyendo los debates de la Constitución del 93. ¿Saben lo que dice Rafael Rey? Rafael Rey dice, la subsidiariedad del Estado hay que saberla entender. La subsidiariedad en educación y en salud quiere decir toda la educación y toda la salud deben ser provistas por privados. Ahí donde no llegue el privado, entrará el Estado en su rol subsidiario. Así lo dice. No está así fraseado en la Constitución. Pero ese es el chip, pues. Ese es el chip de la subsidiariedad del Estado. Entonces, educación, salud, infraestructura, transporte, todo eso, nada, ¿de qué se preocupó el neoliberalismo? De la SUNAT, del Banco Central de Reserva, de Indecopi, de las reguladoras y de una que otra institución más. Esas son aquellas que le garantizaban su acumulación. El resto, educación, tengo educación privada, ¿qué me importa? Salud, tengo educación, tengo salud privada, ¿qué importa? Transporte, tengo mi auto, me voy en avión, ¿qué me importa? Entonces, ese es el chip, y ese es el chip que causa desigualdad y que yo creo que ha sido el detonante en Chile, y acá recién se está discutiendo, no estamos todavía en el mismo nivel.
Pero, digamos, o sea, ese es el contexto, ¿no? O sea, yo pienso que da para mucho. La verdad que, como no hemos hecho estas conversaciones antes, ¿no? O sea, estimulan, yo creo que entre nosotros, en la comunidad académica, en los alumnos y en todos, seguramente tendremos otras rondas. Y bueno, lo dejo ahí por el momento, ¿no? Porque yo creo que esa es la discusión fundamental, es mercado, Estado, si es que el mercado es autorregulado o no, y si es que las ventajas comparativas son las que van a decidir, o vamos a tener algún tipo de política industrial, algún tipo de política de desarrollo productivo, no donde el Estado planifique todo, pero sí en una especie de interacción entre Estado-mercado y una política de Míreme el tiempo, ventajas 20 comparativas minutos y no con pasa vos. desarrollo productivo bien entendido, tipo la de Asia. Una última cosa como anécdota, estuve en Malasia hace como 10 años, y se estaba discutiendo el presupuesto. Y el presupuesto, la gran discusión era, entonces, o sea, la plata que el gobierno de Malasia le daba a las empresas privadas estaba en el presupuesto, estaba dentro del presupuesto de Malasia. Tanta plata va a ir para esto, pero tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro, etcétera. Pero era parte del presupuesto público, o sea, no solamente eran aranceles, no solamente era tasa de interés diferenciada, había fondos públicos a los cuales podía acceder el sector privado para poder avanzar, ¿no? Ya, es difícil, yo no digo que copiemos completamente todo, ¿no? Pero el tema es, ¿por qué mirar solamente Occidente? ¿Por qué mirar el capitalismo norteamericano incluso hoy día ya tiene estándares donde dice que no es solamente la ganancia, como decía Friedman, como decía Milton Friedman, sino que hay que abrirse a otros participantes, etcétera. Yo creo que esa mirada es la que hay que ayornar. Miremos a los diferentes tipos de capitalismo, saquemos nuestra línea. No estoy yo diciendo que sea una solamente, pero yo creo que eso de guiarnos por el pensamiento occidental, económico, que hoy en día, digamos, es el neoliberalismo, no es una buena receta, al contrario, ¿no? Es una receta para el fracaso. Dejamos ahí, Humberto. Sí, Ahí. ese tema da para más. No, y de hecho vamos a hacerlo mensualmente, ese es el compromiso que tenemos, por lo menos una vez al mes. Ya, Jorge, adelante. Bueno, la verdad que había preparado algunas líneas, ¿no? Algunas páginas, un esquema preliminar, ¿no? Pero he invitado a mis alumnos de análisis del pensamiento económico. Mañana les voy a tomar paso oral sobre esto. Pero creo que nos hemos olvidado de la convocatoria, ¿no? Era Estado y la economía peruana, ¿no? Entonces creo que había que cambiarle el título, Carlitos Aquino, a la reunión, ¿no? Y yo sí quiero, de verdad, por el interés que hay, ¿no? Me dicen más de 1.500 personas, ¿no? Muchos del Asia, ¿no? Que son seguidores de Carlos Aquino, ¿no? Muchas chinas y japonesas, ¿no? Hay 2.474 personas alcanzadas, dice ahorita. Jorge, ponle que este es el capítulo 1, pues. Bueno, el artículo 58 de la Constitución vigente, yo quiero aterrizar, ¿no? Dice, la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta, ¿no? El desarrollo del país y actúa principalmente de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Si hiciéramos una rápida evaluación, ¿no? Es la Constitución de 1993, que necesitó un golpe de Estado, una alianza del fujimorismo que terminó siendo mafioso
con las Fuerzas Armadas en nuestro país, estableciendo una dictadura. Entonces, bajo la lectura de esta norma constitucional, ¿no? Me estoy refiriendo al régimen económico, ¿no? Que legalmente, constitucionalmente nos rige. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Miren la paradoja. Con los niveles más altos de concentración, según sea el enfoque que quisiéramos medir, estamos ante una economía altamente concentrada. 90% de la producción básicamente le explican un número reducido de empresas. O sea, llamamos economía social de mercado a los más altos niveles de concentración económica, grupos económicos que están en todos los sectores. Yo diría, bajo este régimen, el Estado orienta. Yo diría que bajo estas condiciones actuales de crisis sanitaria, de crisis política, de crisis económica, el Estado no puede seguir orientando, tiene que jugar un rol promotor del desarrollo, ¿no? Acá dice, el Estado orienta. Yo recuerdo esto porque en el 2008, ¿no?, se dio la ley de petroquímica. Para los que nos están escuchando, el Perú es un mediano productor de gas. Producimos actualmente aproximadamente 1.200 millones de pies cúbicos diarios de gas. 700 van al mercado interno, ¿no?, y la diferencia a las exportaciones, ¿no? Se exporta gas a México, a China, a Corea del Sur. Entonces, el 2008, el gobierno de ese entonces promulgó una ley de petroquímica. Hubo una empresa norteamericana interesada en hacer petroquímica, y el debate en el Congreso, yo recuerdo, era si la ley tenía un carácter regulador, promotor, o solamente el Estado era orientador, ¿no? Entonces, se eligió el Estado tiene un rol orientador al desarrollo, orienta el desarrollo. Consecuencias, del 2008 a la fecha, no tenemos petroquímica básica, tenemos que importar urea, que es fundamental para la agricultura, sobre todo la agricultura de exportación. Bolivia sí lo ha hecho, ya produce urea, aprovechando el gas que tiene. ¿Y ello por qué? Porque no somos dueños de las moléculas, no somos dueños de la petroquímica, no somos de los hidrocarburos, ¿no?, para hacer petroquímica. El Estado actúa principalmente de promoción del empleo. Miren, promoción del empleo, país con 70% más. ¿Esto qué significa? Significa que de 18 millones de peruanos en edad de trabajar entre los 15 a 65 años están en la calificación de su empleo. Estamos hablando ahí de casi 13 millones. ¿No? O sea, son comerciantes, ambulantes, hay campesinos, agricultores, taxistas, etcétera, un largo etcétera. A nivel del lenguaje coloquial, el peruano se las busca, ¿no? No, o sea, el capitalismo que hemos desarrollado es incapaz de absorber esta fuerza de trabajo. Es su empleo básicamente por ingresos. Hay que tener 2 o 3 trabajos para tener un ingreso, ¿no?, que te permita la reproducción. Salud. La crisis sanitaria te ha demostrado la fragilidad del sistema peruano de salud. En los últimos 20 años, de cada 100 soles del presupuesto de la República, un poco más de soles han ido a salud, ¿no?
Por lo tanto, un país que inició en abril del coronavirus con poco más o menos que 300 camas de UCI, ¿no? De tratamiento de emergencia, ¿no? Educación, miren ustedes, más de 500.000 de estudiantes este año se han quedado sin poder acceder a la educación primaria y secundaria por falta justamente de los medios virtuales que se carecen, ¿no? Seguridad, somos uno de los países más violentos, ¿no? Donde prácticamente el 85% de la ciudadanía ha sido violentado, asaltado alguna vez, ¿no? Por lo tanto, se recurre a la seguridad privada como alternativa, ¿no? Y tenemos alcaldes que han creado los servicios de vigilancia distrital, privada, ¿no? Entonces, las empresas tienen sus agentes de seguridad. Es todo un negocio colateral porque la seguridad, que es una de las prioridades de un Estado, no aseguran, ¿no? O sea, uno de los graves problemas nuestros es la seguridad ciudadana, ¿no? Servicios públicos básicamente privatizados, ¿no? Bajo régimen de oligopolios, en el caso de la energía eléctrica, ¿no? Monopolios naturales, donde la intervención del Estado se da a través de la regulación. Y en infraestructura, ¿no? Nos falta, por decir, debiéramos tener al nivel de exportación, si quisiéramos tener por lo menos 8 puertos como tipo Callao, ¿no? Que puedan trasladar más de 40 millones de containers, ¿no? Anuales, y no los tenemos 2, ¿no? Callao y Matarani, necesitamos 8 más. O sea, es un Estado que los últimos 30 años no ha cumplido, ¿no? Con las condiciones que, por eso, que supone constitucionalmente. La otra, el artículo 59, que dice: el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria, ¿no? El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública, ¿no? No se dice, se dice acá, el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Miren, si nosotros nos guiáramos por la Constitución, es evidente que la realidad se impone, principio de la realidad, y algo así como la Ilustración, ¿no?, del siglo XVIII, es necesario un cambio constitucional, es necesaria una reformulación, ¿no?, un cambio de estos principios, porque fíjense ustedes, en junio hemos tenido la intervención del Estado por primera vez en la historia, ¿no? El gobierno del país, bajo mandato del presidente Vizcarra, otorgó un crédito, el Reactiva Perú, 60.000 millones de soles, ¿no?, como préstamos, ¿no?, intermediando al BCR, el MEF, BCR, COFIDE, la banca privada, ¿no?, donde un solo banco prácticamente capturó % de esa intermediación, y son 60.000 millones de soles de préstamos, máximos préstamos por 10 millones de soles, para 48 meses, a tasas de interés nunca jamás vistas en el Perú, ¿no?, de 1%, 2%. O sea, préstamos súper baratos. A esto yo le llamo rol promotor, interventor, claro que sí. O sea, la propia realidad, el principio de la realidad nos está demostrando que el Estado no puede jugar un rol subsidiario. Esto ha tenido que ser un salvataje económico financiero
a cientos, a miles de empresas que se vieron afectadas por la cuarentena. Somos el país, si no el número 1, el número 2, que va a tener la tasa más baja de crecimiento o de crecimiento, ¿no? 12%, 13% del PBI, lo que jamás ha ocurrido, ¿no?, en la historia económica. Entonces, en esos considerandos, si nosotros quisiéramos tener un estado promotor, ¿no?, porque la verdad, yo no conozco en la historia reciente, exitosa, ya lo ha mencionado Carlos Aquino, ya lo ha mencionado Campodónico, ¿no? O sea, los primeros países en índice de desarrollo humano, que es tal vez el indicador más completo, imperfecto, pero el más completo. ¿Quiénes lo ocupan? Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, ¿no?, los países nórdicos, escandinavos, ¿no?, donde evidentemente hay un estado de bienestar. Tienen un índice de desarrollo humano de 93, 0.93, 0.94. Nosotros estamos en el 0.75, ¿no? O sea, estamos rezagados, estamos en el puesto con Colombia, con Brasil. Chile está en el número 40, nosotros estamos en el 80 y tantos, ¿no? Si nosotros comparamos ese índice de desarrollo humano 19 y lo comparamos con el 2010 o el 2000, vamos a ver que poco o nada hemos avanzado. Y esto tiene que ver porque el crecimiento que hemos tenido en los últimos, del 2002, 2003, ha sido un crecimiento económico inducido por las materias, ¿no?, gracias a los buenos precios, a la bonanza de los altos precios mineros, gracias al crecimiento de la China. Y yo a veces pregunto, si hubiera un Instituto Nacional de Planificación, todo Estado planifica, aquí nos vendieron el cuento del libre mercado. Entonces, acá no hay planificación. Pero si tuviésemos un instituto de planificación, veríamos nosotros cómo ha sido el escenario. Un escenario del 2002 al 2013 sin aumento de las materias primas. ¿Hubiésemos crecido a tasas de 6-7%? Imposible. Ese crecimiento también lo tuvimos en 1950. En 1950 el Perú fue la vedette de la economía latinoamericana, un crecimiento sobre todo de los precios del algodón, azúcar, petróleo y cobre, ¿no?, la guerra de Corea, ¿no? Entonces, ese ha sido el crecimiento, un crecimiento inducido. En ese terreno, yo recuerdo, y lo has dicho tú, Aquino, ¿no?, o sea, las industrias nacientes. El Estado tiene que jugar un rol promotor en la economía porque no vamos a alcanzar un mayor bienestar produciendo materias primas. El 60% de las exportaciones son mineras. Si le agregamos productos pesqueros, gas, hacemos aproximadamente el 85%. Y el Estado allí es solamente un Estado orientador, no juega ningún papel. Pero el sector más dinámico de la economía peruana, como puede ser el sector minero, no contribuye con las rentas que debiera tener el Estado. Un Estado como el peruano, que tiene una presión tributaria de un poco más del 14% ingresos tributarios del gobierno central frente al PBI, prácticamente es un Estado que no tiene futuro. De eso estamos hablando. Un Estado moderno, un Estado en términos capitalistas, ¿no?, ojo, tiene que tener mayores participación en la renta. No es posible que exportemos productos pesqueros por 2.500 millones, ¿no?, aproximadamente como promedio anual, y el Estado capture por impuesto a la renta del sector pesquero no más de 40-50 millones de dólares, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces, como lo estamos viendo, el sector agroindustrial, ¿no?, promovido por el Estado, muletas por el Estado, 15% del impuesto a la renta, 6% de pagos de salud,
un sector donde el Estado ha recreado las condiciones de tierra y agua, ¿no?, a este sector agroexportador. En el mejor momento, ingresos de 7.000 millones. ¿Cuánto recibe el Estado por impuesto a la renta el año 2019? 55 millones de dólares, el punto más alto. 7.000 frente a 55. Entonces, en esas condiciones, si queremos hablar, no estoy diciendo que tenemos que volver al Estado interventor, al Estado velasquista, al Estado de las empresas públicas, pero sí a un Estado eficiente. Yo debo partir de una consideración. Tenemos un Estado capturado. Alguna vez con Campodónico conversábamos, si del año 92 a la fecha nos pusiéramos a ver los nombres de los ministros de Economía, de Energía y Minas, de la Producción, de Agricultura, todos los ministros, viceministros, vamos a ver que han sido agentes, han sido intermediarios, intelectuales, orgánicos de un modelo, ¿no? Modelo Confiep de las grandes empresas. No está mal, así sucede, pero no hay capacidad de reacción, no hay capacidad. O sea, aquí con un fundamentalismo que nos han vendido que el libre mercado lo resuelve, hoy día tenemos lo que tenemos. Estamos ante un país como el Perú que se debate en una crisis política. Hemos tenido en una semana 3 presidentes y entramos a un periodo político ahora en abril, ¿no? Prácticamente tenemos una crisis de corrupción, ¿no? Nadie cree en los políticos. Entonces, y aquí termino, un Estado posible, un país posible, cuando uno lee el libro de Asimov y Robinson, ¿por qué fracasan los países? Tiene que tener un Estado creíble, un Estado basado en el consenso social, no un Estado extractivista. Y cuando ellos usan la palabra extractivista, no se refiere a que sean productores de materias primas, sino se refiere a que a estados donde élites, ¿no?, las élites, las clases dominantes, ¿no?, expropian, extraen recursos de la mayoría de la sociedad para su reproducción y para mantener sus privilegios. Un Estado así no resulta viable en el largo plazo, ¿no? Y lo estamos viendo. La protesta social contra las AFPs, contra la educación, en los agroexportadores, ya vendrán otras más, nos está expresando, nos está diciendo que este modelo económica y políticamente es inviable. Y por eso tenemos que desde San Marcos, desde sus diversas instancias en la Facultad de Economía, y yo saludo que el debate lo esté encabezando nuestro decano, ¿no?, Richard Roca, a través del CEAS, a través del CERCEO, oficinas donde estamos nosotros a disposición de la opinión pública, de los agentes económicos, para debatir los grandes temas que tienen que ver con el futuro del país. Aquí me quedo. Gracias, Jorge. Bien, creo que podríamos entrar a una segunda ronda, pero sería corto tiempo, ¿no? Hemos hablado 15, 20 minutos cada uno, propongo que sea 5, 8 minutos, ¿no? La segunda ronda. Bueno, Richard, te dejo a ti, no sé si tengas algo que decir. Sí, como lo han dicho todos, creo que el tema es muy interesante y el tiempo es muy corto, ¿no? Bueno, primero una pequeña precisión. En ningún momento yo he dicho que la educación no debe ser un derecho. Es un dilema un poquito equivocado. Eh, lo que he dicho es que la educación no es un bien o servicio público en el sentido económico. Cuando revisamos nuestros libritos básicos de economía, eh, podemos distinguir los bienes y servicios de varias maneras. Y una de las distinciones más conocidas es entre bienes y servicios privados y bienes y servicios públicos. Ojo, no confundir para nada los bienes y servicios públicos con bienes y servicios que el Estado debe de asegurar a la población. No estamos hablando para nada de ese tema. Cuando dije que la educación es un bien o servicio privado, lo dije en el sentido económico, no en el sentido político, como a veces se confunde, de que debe ser asegurado por el Estado, ¿no? Para todos. Yo estoy de acuerdo con que el Estado le debe dar educación a la población,
eso no lo discuto, pero eso no es para nada sinónimo de decir de que la educación es ya por ese sentido un servicio público. No, sigue siendo un servicio privado. El Estado da muchos bienes privados, por ejemplo, el petróleo. El petróleo puede ser, el petróleo, la gasolina puede ser proveído por algunas empresas estatales. Ensi, Casa, daban leche, arroz a la sociedad, pero eso no convertía el arroz, a la leche en un bien privado. Seguían siendo bienes, perdón, no los convertía en bienes públicos, seguían siendo bienes privados. Curiosamente, las empresas públicas, la mayor parte de los bienes y servicios que ofrecen las empresas públicas son bienes y servicios privados, no públicos. Porque repito, es un bien público o servicio público de acuerdo a la clasificación económica, ¿no? No estoy hablando de la clasificación política o ideológica, no, no, no. En economía, de acuerdo a nuestros libros de economía, de acuerdo a los conceptos, definiciones que manejemos en economía, un bien o servicio público es aquel bien que puede ser usado al mismo tiempo por varios. Por ejemplo, un puente, una carretera, ¿no? Que pueden ser fabricados, producidos por empresas privadas, pero eso no los convierte en un bien privado. Un bien privado, ¿por qué se dice que es privado en economía? No por la propiedad, ojo, atención con eso, no por la propiedad, sino porque cuando es usado por alguien, no puede ser usado por otros. Ese es un bien privado desde la clasificación económica. Eso debe estar bien claro. Eh, entonces, por más que el Estado en Cuba, en Corea del Norte, den educación gratuita, eso no está convirtiendo a la educación en un servicio público. Sigue siendo un servicio privado. ¿Por qué? Porque se puede, como decimos en economía, se puede excluir un bien privado, es un bien excluible, es un bien rival, ese es un bien privado. Un bien público es lo contrario. Un bien público, de acuerdo a cualquier libro de economía, es un bien no excluible, no rival, ¿no? Eso, por favor, tiene que estar bien clarito. Si no, no nos pondríamos de acuerdo en economía. Estoy totalmente de acuerdo con que el gobierno de educación gratuita a la población. O sea, la educación debe ser un derecho. En eso no hay, para mí no hay discusión. Pero que sea un derecho no lo convierte en un servicio público, porque sigue siendo excluyente y aunque no sea rival en ciertos límites, y la gran prueba de esto es que lo ofrecen muchas empresas privadas. Un bien o servicio público nunca lo va a ofrecer una empresa privada por libre iniciativa. Por eso es que los bienes y servicios públicos tienen que ser, de alguna manera, su pago tiene que ser garantizado por el Estado para que la sociedad no termine perdiendo estos servicios públicos valiosos. Ahora, ¿qué roles deben de tener en el Perú el Estado? ¿Qué roles económicos? Yo creo que también coincido con la mayoría de ustedes, el Estado debe tener un rol promotor del desarrollo, ¿no? Pero ojo, ese rol promotor del desarrollo va a tener ciertas limitaciones. Nosotros creo que no podemos ponernos en la situación de Alemania, de Francia, de los países escandinavos tampoco, porque la presión tributaria en esos países llega a niveles de 40%, o en varios de ellos a casi 40%. Ahora, con la presión tributaria, que muy bien ha señalado Jorge, que apenas está en 15%, en algún momento llegó a 18%, creo que en el segundo gobierno de Belaúnde, con una presión tributaria de 15%, no podemos garantizarle para nada a la población servicios
de la calidad que ofrecen los países europeos, de la calidad que ofrecen los países escandinavos, ¿no? Eso sería un poquito ilusorio. Tampoco tenemos los niveles de ingresos que tienen los europeos, que tienen los escandinavos, ¿no? Mucho me gustaría de que Perú sea un país como Noruega, como Dinamarca, como Suecia, pero estamos muy lejos de llegar a eso. ¿A cuánto podemos llegar en el Perú? Yo creo que con una reforma tributaria donde se modifique radicalmente la forma como se cobra el IGB, yo creo que en el Perú no existe un verdadero IGB. Lo que tenemos es un IVA, un impuesto al valor agregado. O sea, el 18% que se aplica es al valor agregado, no es a las ventas, por si acaso. En Estados Unidos se llama IVA, pero no es IVA, es un IGB, es un impuesto a las ventas. No hay escudo fiscal. No se aplica al valor agregado, se aplica a las ventas. Por eso es que allá tienen impuestos bajos de 7%, 5%, y recaudan mucho más que en el Perú, ¿no? En el Perú, lamentablemente, se puede reducir muchísimo la recaudación del impuesto a las ventas porque abusan del descuento del escudo fiscal, ¿no? Eso lo hace muy peligroso. Hay que eliminar la gran mayoría de las exoneraciones. Hay que simplificar los impuestos. El IGB debería llegar en teoría, si no hubiera ninguna exoneración, si no hubiera ninguna evasión ni ilusión, debería de llegar al 18% del PBI, porque ¿qué cosa es el valor agregado? El valor agregado a nivel global es el PBI, es sinónimo de PBI, ¿no? Entonces, si el PBI si el impuesto al valor agregado es el impuesto al PBI de buena forma, la recaudación por el IGB debería ser 18% del PBI. Y el impuesto a la renta de las empresas, Jorge, creo que me corregirá, ¿a cuánto llega la participación de las utilidades de las empresas? Las empresas se llevan más o menos, grosso modo en el Perú, un 60% del ingreso. Ese 60% del ingreso, de repente me quedo chico, de repente 70%, supongamos que el PBI que generan las empresas privadas, formales, sea un 50%. Como el impuesto a la renta de las empresas está más o menos en un 30%, ¿cuánto deberían de aportar las empresas? 30%, 50% debería ser un 15% del PBI. Pero ¿cuánto es la recaudación por el impuesto a la renta a las empresas? Creo que está llegando apenas en un 6%, 5%, ¿no? Entonces, ahí también hay un trabajo muy fuerte que hacer. Hay una tremenda evasión, elusión, no lo sé, pero no es lo que debería de recaudarse en teoría. Debería ser mucho mayor. Ahora, ¿a cuánto se puede llegar en los siguientes años? Yo creo que podríamos aspirar llegar a un 20% en unos 5 años, eliminando las exoneraciones, simplificando los impuestos para hacerle más difícil la evasión y la elusión, ¿no? A muchas empresas, sobre todo a las grandes empresas, como las empresas que no quieren pagar impuestos. Uno de los cambios constitucionales que debería de haber es que ninguna empresa puede seguir funcionando si está atrasada en su pago de impuestos. Ese debe ser uno de los cambios constitucionales más importantes, ¿no? Y hay otros cambios que creo que se deben hacer. Por ejemplo, el Banco Central en el Perú solamente puede prestarle al sistema financiero y no al sector público. En Estados Unidos, el Banco Central, la Reserva Federal, le puede prestar al gobierno central y en casi todo el mundo. Claro, esto debe de tener ciertos límites, ¿no? Para que no se abuse de ese instrumento, que es uno de los que generó la hiperinflación en el Perú. Bueno, lo dejo ahí. Ok, Richard.
Bueno, yo solo quisiera tocar 2 puntos, ¿no? Yo creo que primero parecería, creo yo, en cierta forma, hay un consenso, una opinión de que sí, el Estado debería tener mayor presencia, debería haber más gasto en la economía y todo lo demás, pero Humberto, por ejemplo, dijo que desde los años 90 ha primado una visión neoliberal, ¿no? Pero algunos preguntarán, pero ¿qué hubo antes de los 90? ¿Qué tipo de Estado había? ¿No? O sea, lo digo esto por lo siguiente, yo creo que sí, el Estado debería tener una mayor presencia en la economía, ya lo ha dicho Jorge, ya lo ha dicho Richard, en países escandinavos, por ejemplo, el gasto público representa el 40, 45, incluso algunos hasta el 50% del PIB, por eso tiene un estado de bienestar, ¿no? Claro, pero como también ustedes lo han dicho ahí, obviamente porque también recauda un montón, ¿no? ¿Cómo queremos tener un estado de bienestar si recaudamos solo un tributo que representa solo el 14% del PIB? Pero bueno, independientemente de eso, suponiendo que podamos tener más dinero, algunas personas dirán que vamos a dar más dinero, vamos a tener un estado más grande, más gasto público, si el Estado que ya tenemos es corrupto y es ineficiente. Entonces, ahí es un problema en realidad. Entonces, por ejemplo, en el tema de las empresas públicas también, ¿no? Algunos dirán el Estado debe tener más participación en la economía, en otros estados hay, en otros países hay estados que tienen empresas públicas, pero otros dirán, pero si en el Perú las pocas empresas públicas que tenemos, muchas son corruptas, son ineficientes. Entonces, ¿cómo conciliar eso de ahí? Y bueno, en este tema, por ejemplo, de tener un Estado más eficiente, tener un Estado más corrupto, en todo caso, ¿qué se debería hacer? ¿No? Bueno, se supone que han habido algunos intentos de solución, ¿no? Se supone que tenemos esta famosa ley Servir, ¿no? Como comentamos, en Asia, por ejemplo, por poner unos ejemplos, en Corea, Japón, Taiwán, Singapur, Hong Kong mismo, China, misma con variantes, hay una meritocracia, ¿no? Desde hace años hay una meritocracia, solo los capaces ingresan, los mejores ingresan a trabajar ahí. O sea, solo los mejores ingresan a trabajar. De las mejores universidades ingresan a trabajar. Es muy difícil ingresar a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque pagan un buen salario y no solo eso, porque son los más respetados. Ser burócrata ahí es ser una persona muy respetada. Y esto es así porque hay una meritocracia, ¿no? Y también ganan muy bien y si cometen alguna infracción, las penas pueden ser terribles, ¿no? ¿Qué tenemos en el Perú? Se supone que hubo una ley de Servir, pero no se aplica hasta ahora. Y hemos visto casos donde algunas instituciones públicas han pedido ser exceptuadas, ¿verdad? El Congreso pidió ser exceptuado, que no se aplique la ley de Servir del Congreso. El Poder Judicial también pidió ser exceptuado, que no se aplique la ley de Servir al Poder Judicial. Entonces, tenemos muchas excepciones, todo el mundo no quiere que se aplique la ley. Entonces, si es así, ¿cómo vamos a hacer? Pues, ¿no? Entonces, primero. Segundo, el tema de la corrupción. Y el tema de corrupción se dice, sí hay corrupción, entonces, ¿cuál es la solución? Aparentemente que algunos ven, ¿no? Dicen, no, hay que poner penas más severas. Yo en realidad, y eso también por la Constitución, yo personalmente no creo que la Constitución debe ser cambiada, quizás podría ser modificada en algunos aspectos, porque si uno lee la Constitución, si la Constitución se cumple, viviríamos en el país de las maravillas en realidad. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años, hubo un debate, creo que cuando estaba este señor Cornejo, ministro de Transportes y Comunicaciones, por el tema de que los taxistas, los microbuseros, pues cometían muchos abusos, se pasaban la luz roja, y entonces había un debate, ¿verdad? Decía, no, la multa es muy poca, están pagando 500 o 300 soles por pasarse a la luz roja, pongámosles 500. Y yo me reía, pues ustedes saben en el Perú, así te pongan 1.000.000 de soles, nadie paga en realidad. Entonces la ley no se aplica acá, pues ese es el tema, o sea, aquí sigue habiendo corrupción, sigue habiendo, porque, no sé, una de las cosas, por ejemplo, tenemos este tema, el escándalo de Odebrecht. ¿Qué presidente está preso? Bueno, el único, para mala suerte de él, es Toledo, que está allá, ¿no? Pero ya tenemos, desde el escándalo Lavajato, tenemos este equipo fiscal. ¿Quién está preso? Hasta ahora no hay ninguno condenado por esto, ¿no? Entonces, este tema, si queremos tener, yo estoy de acuerdo, repito, debemos tener un Estado fuerte, debería haber más gasto público, pero algunos dirán, ¿pero gasto público para qué? Si para este Estado eficiente y corrupto. Entonces, el tema es cómo remediar esto. Que no haya penas más severas, que las penas que hay se cumplan en realidad. Entonces, es un problema. Hablando del otro tema que también me parece pertinente, discutía, por ejemplo, Richard y también Jorge, el tema de la recaudación tributaria. Sí, pues es cierto, ¿no? Había un debate, por ejemplo, estaba explicando Richard este tema de los impuestos, ¿no? El problema en el Perú
bueno, Latinoamérica es así. Los impuestos al IVA o al IGB, depende cómo se le llame, ya Richard ha tratado de explicar que en realidad no es IGB, sino es IVA, o es IVA y no es IGB, es que en Latinoamérica, en muchos países pobres, esos son impuestos indirectos. ¿Y por qué son impuestos indirectos? Porque el Estado no es capaz de recaudar impuestos directos. En todos los países desarrollados, ya sea Japón, los países del Asia, perdón, Europa Occidental, Estados Unidos, el mayor aporte son los impuestos directos que pagan las empresas y que pagan las personas que ganan. Pero aquí hay mucha ilusión, mucha evasión, como el Estado es incapaz de cobrar a las grandes empresas. El caso más escandaloso es las famosas empresas que tienen juicio con el Estado, ¿verdad? ¿Cuántas empresas le den plata a la SUNAT? Y nunca le cobran, en realidad. Entonces, como no le puede cobrar a las grandes empresas de las personas que tienen dinero, se las agarra con el impuesto selectivo al consumo o el IGB, que lo paga todo el mundo. Ya sea gane 1 millón de soles o ya sea gane sueldo mínimo o no gane nada, porque tiene que pagar, por ejemplo, en el impuesto IGB a la gasolina que usa el combi que lo traslada. Entonces, este es el tema del rol del Estado, por ejemplo. Por ejemplo, ahí el Estado debería ser más fuerte de recaudar los impuestos, ¿verdad? Ya lo ha dicho Richard también, el tema de la ilusión, el tema de la evasión es un tema un poco complicado, pero son cosas que se pueden trabajar, ¿no? Entonces, yo diría que me parece que el rol del Estado es muy importante, pero deberíamos empezar con fortalecer esas capacidades que tiene el Estado. Otro tema, por ejemplo, la seguridad pública, ¿no? O sea, alguien dice más penas, por ejemplo, a los ladrones, más penas a los violadores. Las penas están, sino que no se cumplen. Los policías capturan a los delincuentes, pero el día siguiente están libres. Tenemos un poder judicial realmente corrupto. Entonces, hay cosas sencillas. No vamos a hacer de la noche a la mañana, así como se dijo que no podemos dar un estado de bienestar porque no recaudamos lo que recauda Noruega ni Suiza. Tampoco queremos, pues, ser Japón ni Corea con un estado que planifica muchas cosas, tiene algunas empresas, si no somos capaces de, con lo que tenemos, poder salir adelante. Y el caso, pongo yo dos temas, el caso de las empresas públicas y que las que ya tenemos, y el otro, el rol que el Estado debe ser capaz de proveer, ¿no? Un sistema de seguridad pública, un sistema de sanidad pública, un sistema que provea educación de calidad. Esos son temas que no requieren, creo yo, grandes cambios en la Constitución. Entonces, el tema está ahí, pues. Yo a veces veo que algunas personas se ponen metas grandes y no son capaces de implementar las cosas que ya tenemos en realidad. ¿Cómo queremos fortalecer un Estado que el Estado asuma más tareas de las que ya no puede hacer, ¿no? Y repito, o sea, Humberto decía, ¿no? A partir del 90 tenemos una visión liberal, pero ¿qué teníamos antes? Yo le preguntaría, ¿qué teníamos antes de eso? Ahí termina. A ver, Humberto, que te toca a ti, no sé. Sí, me toca a mí. Bueno, muy interesante. A ver, Jorge dijo una cosa sobre el artículo 58, que él no ha dicho lo que yo voy a decir, que es lo que, según tengo entendido, dice Baldo Cresalja. Baldo Cresalja dice que con el artículo 58 es posible hacer muchas de las cosas que prohíben los otros artículos económicos de la Constitución, el 60, el 61, el 62 y el 63. El tema es que lo que hay instalado, lo que se instaló en el Perú desde el 90 al 93 y de ahí en adelante, es un cierto sentido común que hoy día está terminando sobre lo que se debe hacer. Ya, yo no me explayé antes porque ¿qué le digo? O sea, yo venía de un tema más global, pero en el Perú pues hemos tenido Velasco, Sendero, Alan García, hiperinflación, desprestigio de las ideas como la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, y un temor enorme de la clase dominante peruana de que seamos un Estado fallido, y el triunfo de Fujimori, fundamentalmente sobre la hiperinflación y sobre Sendero, creó un clima completamente distinto, ¿no? Y ese es el clima que se plasma en la Constitución del 93. O sea, es un clima que emerge de una determinada correlación de fuerzas políticas, y es verdad que lo que venía antes, podemos criticarlo muchísimo o no, pero es verdad que eso fue lo que se instauró. ¿Ya? Entonces yo lo que digo es,
Hoy estamos en un clima político distinto porque para mí se ha agotado ese clima de los 90. Esa es mi tesis. Podemos discrepar o no. Esos 30 años se han agotado. Mucho más en Chile, pero acá se ha agotado. La CEPAL dice, el modelo se ha agotado. Ahora, ¿por qué lo digo? O sea, y total, todas las afirmaciones son debatibles. Por ejemplo, podríamos tener fertilizantes a partir de Bayobar, pero en el contrato del 2005, cuando lo licita Proinversión, lo que dice es, el inversionista verá si lo exporta como roca, si tiene algún resultado, algo intermedio, o si pone una planta de fertilizantes. Y si la pone, habrá un tipo de regalía distinta. O sea, el inversionista sabe mejor que nadie, ¿no? En Chile te dicen, el litio que tenemos sale como batería de litio, no sale solo. El Estado norma, el Estado regula. Aquí, y entró, y ahora tenemos desde el 2005 que entró Vale do Río 12, que después ya vendió, y no tenemos planta de fertilizantes. No hay, porque el chip es el Estado subsidiario, el Estado licita y ya ve. Por ejemplo, el cabotaje interno. En Estados Unidos está prohibido que, o sea, llega un barco de Europa y llega a un puerto, llega a Baltimore. Ahí deja toda la mercadería y si tiene que ir a X estados o a X puertos, el cabotaje es nacional. Barcos de bandera norteamericana. O sea, un barco europeo no puede llegar a Baltimore y después iba a Miami con carga. No puede. Está prohibido. Aquí no tenemos, o sea, no tenemos ni línea aérea, ni línea aérea, ni línea naviera. No tenemos nada. No interesa, pues, desde el punto de vista de la subsidiariedad del Estado. La masificación del gas. A puchitos, no está como en Bolivia, como en Colombia, que llega al 60-70% de la población, acá llegamos al 5, al 8, con una metodología donde todo tiene que ser APP, una asociación. Luego, por ejemplo, se habla de que este es un país donde se ha aplicado esa política. Oiga, un ratito, la ley minera del 92-93 le dio unos incentivos enormes, la reinversión sin pago de utilidades hasta por el 80% del impuesto a la renta. Y en este momento, ¿qué cosa es la ley agraria? Que a mí me parece que estaba bien en algunas cosas. Yo creo que tenían que graduarse las agroindustrias. Pero es que ¿acaso eso es capitalismo puro? 15% de impuesto a la renta, 4% de salud, salario mínimo, etcétera. Está bien, pues es un incentivo, se tienen que graduar. Eso es lo que quiere decir, es que eso es lo que se necesita. Está bien, pues, o sea, pues, pero no me diga que aquí el mercado es el que decide todo, pues, porque tampoco, o sea, decide en algunas cosas que interesan y en otras no. O sea, no decide el mercado en el tema agrario. Decide el Estado, decidió Klimper, que se hizo su ley, ¿no? Entonces, las exoneraciones tributarias, bueno, las que tienen que ver con la exoneración a los bienes perecibles agrícolas, esas no se van a ir nunca, pues, o sea, eso es como la mitad de todas. La mitad de todas las exoneraciones tributarias es la exoneración agraria a los bienes perecibles. O sea, a la lechuga que vende la señora en el mercado, pues ahí no le vas a cobrar el GB a la señora o al tomate o a la papa. Eso está exonerado. Luego, sobre la ley Servir. Yo conozco mucho a Juan Carlos Cortés, ha trabajado conmigo en Desco, es una buenísima persona y todo, y me ha contado los problemas que hay. Ya, que son aquellos que nadie quiere, que son feudos, el MEF no quiere, el BCR no quiere, el Congreso no quiere, es verdad. Pero miren, yo participé en el 2003-2004 en varias conferencias cuando Beatriz Merino quiso hacer una ley de servicio público, con homologación y meritocracia, homologando y con meritocracia, como en Corea del Sur. El MEF se opuso. Mucha plata, dijo. Mucha plata. Meritocracia, homologación, no, lo dejamos hasta el día de hoy. Y lo de servir es fundamentalmente para gerentes. Es una cosa como que pongas un gerente arriba y te arregle el asunto, no está mal, pero eso no es una reforma del servicio civil
como propone el BID, como propone el Banco Mundial, y somos casi los últimos de la fila. ¿Y eso por qué? Es por el chip, ¿no? O sea, es por el chip. ¿Qué cosa es lo que pasa con las pensiones en el Perú? En el noviembre del 92 salió la ley de las AFPs. En el Perú, en ese momento, la ONP pagaba pensión a los 10 años y a los 15 años, menor que la que había con los 20 años, pero pagaba. En diciembre del 92, un mes después, se cambió la ley de la ONP y ahora solamente recibía pensión aquel que ha cotizado 20 años. Quien ha cotizado menos no recibe. No recibe pensión. Alguien que tiene 19 años, 18 años, 17, ¿para qué? Para favorecer a la AFP. Está bien que quisieras tú poder favorecerla, pero ¿saben el costo social que eso tiene? ¿Cuánta gente se ha muerto sin recibir pensión teniendo 17, 18, 16 años de cotización? Díganle pues eso a Boloña, que hizo la ley para él y se formó su AFP. Se formó su AFP y ahí está la gente muriéndose sin recibir pensión, hasta hoy, ¿eh? Porque hasta hoy no se cambia. Eso es a lo que yo voy, o sea, ese es el chip. O sea, ese sentido común yo creo que en el Perú todavía no está completamente formado para el cambio. Yo creo que en Chile sí, mucho más que acá. Pero eso es lo que de alguna manera tiene que cambiar a algo distinto para poder tener un ordenamiento como el que tiene Chile y tiene Colombia. O sea, Chile tiene Estado subsidiario también, en el sentido, no tiene la palabra, pero está metido ahí. Pero los chilenos siempre han sido con sus empresas, por ejemplo, en Chile tiene tope a los intereses en los bancos. Bueno, y para terminar con esto bueno, si Richard me dice que el bien público, la educación pública, en Estados Unidos, donde la gente tiene plata, la educación mayoritaria es pública. Yo he estudiado cuando tenía 15 y 16 años, mi padre era agregado aéreo en Washington y yo fui a colegio público, 2.500 personas, público, no pagaba un centavo. Yo he estudiado en Francia mi maestría, pública, no pagué un centavo, 100 francos pagábamos, $20 al año, público. O sea, no es porque haya gente, y en Francia la gente puede pagar, ¿eh? Pero depende cómo te organices, o sea, depende de qué cosa es lo que está pensando la sociedad. En Estados Unidos, como te digo, la educación es pública. Las universidades no tanto. Las universidades públicas se paga, es cierto. Pero el colegio, la educación, hasta salir de secundaria. Entonces, yo lo que sí pienso es que, bueno, mucho daño hizo lo de antes del 90, puede ser, pero lo de ahora del 90 también me parece, ¿no? Yo no creo que un cambio de constitución cambie todo, hay mucho que es problema de gestión, estoy completamente de acuerdo, y veamos pues si es que este momento en el cual se comienza a hablar de constitución, de cambio, de esto y del otro, se llega a formar verdaderamente, digamos, un planteamiento que se convierte en sentido común de decir, bueno, ¿por dónde vamos a ir? Y yo siempre digo, miremos al Asia. Miremos al Asia, a ver qué cosa es lo que el Asia nos puede ofrecer en el sentido de un chip distinto. Pero si no hay el chip distinto, no va a cambiar. Si el MEF está ahí con la gente que tiene, no va a cambiar. De los 100.000 millones de dólares de inversión pública planeados en los planes de infraestructura, los 2/3 se hacen con APPs. 2/3. Solamente 1/3 con inversión pública, que ya ni siquiera tiene el comparador público-privado. Bueno, ahí me quedo. Eso es lo que me parece a mí, ¿no? Y desde el punto de vista de esta cuestión del rol del Estado, que yo creo que hemos terminado ahí, es un tema central, ¿no? Tema central. Hoy día es el rol del Estado. Ahí. Gracias, Humberto. Ya, Jorge, a ver. Bien, yo más que nada quisiera resumir un poco las destacadas exposiciones de mis colegas, ¿no? Que quedan pendientes. Por ejemplo, ya un poco de historia económica, ¿no? Que había antes de los años 90, ¿no? O sea, hemos pasado de un estado oligárquico, ¿no?, a la solución que hizo el gobierno militar de Velasco. Ese es un tema, ¿no?
Normalmente los economistas evadimos la historia, no hay un pensamiento histórico, excepto la economía política, ¿no?, que explica el fenómeno económico como parte de un conjunto mayor, ¿no? Normalmente en la economía neoclásica o keynesiana la historia es externa, ¿no? El otro tema es ya más de sociología o más de politicología. ¿Qué entender por Estado? Porque me da la sensación que estamos pensando que el Estado es un deus machina, es algo que está más allá, ¿no? Y la verdad es que debiéramos preguntarnos, ¿el Estado a quién representa?, ¿no? O sea, después del Estado oligárquico, ¿no?, Velasco, y del año de agosto del 75 a la fecha, tenemos todo una tendencia pro mercado, pro liberal, que hoy día hay que reconocer que hace crisis, hace agua, ¿no?, y que tiene que ser sustituido. El tema es quiénes están detrás del Estado, ¿no? Yo ponía un ejemplo, ¿te acuerdas, Humberto, cuando dijimos, hay que hacer un ejercicio, quiénes han sido los ministros, los presidentes de Petroperú, de Electroperú, viceministros, y vamos a ver, oh casualidad, siempre eran intelectuales orgánicos de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, etc. Me interesa ese punto. Somos un país productor de materias primas. Una de las consideraciones más importantes, debe incrementar el Estado su participación en la renta diferencial, en la renta ricardiana, renta absoluta en términos de Marx. O sea, no es posible, mis investigaciones me dicen, entre el 2002 al 2013, el Estado, por concepto de impuesto a la renta, el aporte voluntario, los derechos de vigencia, el gravamen minero, el impuesto extraordinario, las regalías mineras, o sea, sumando todo ello, ¿no?, en los años de bonanza, de cada $100 de exportación, el Estado peruano ha capturado 9 en promedio. 9. Y con 9, ¿qué cosa? El sector más moderno, más dinámico, el sector que participa no con un 10 en el PBI, que participa con un 15% en el PBI, ¿no? Porque eso es lo que significa hoy día la producción de 1,5 millones de toneladas de cobre, la producción la exportación, producción de 6.200.000 onzas de oro, 115 millones de onzas de plata, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un Estado, ni siquiera eso somos capaces en la producción de materias primas, que es, por decir, donde el Perú, entre comillas, tiene un liderazgo, allí el Estado no captura renta, ¿no? O sea, un tema, por ejemplo, a mí me parece crucial en economía es, oye, estimar la renta ricardiana o la renta diferencial que el Estado no tiene, no captura, ¿no? Oye, entonces ese es vital. Ya no hablemos de industria, ¿no? Ya, listo, ya. Por lo menos ahí, oye, por lo menos que las exportaciones mineras de cobre no sean pues concentrados de cobre, que sean productos finos. Por lo menos allí, oye, cobre fino, ya, valor agregado, pues, por lo menos. El presidente de ADEX, ¿no?, en un artículo en Gestión decía, nosotros 200.000 onzas de oro, ¿no? Y por lo menos 2 millones de onzas son informales, no tienen productor directo conocido. Siglo XXI, ¿eh? El sector más moderno, de los 6.200.000 onzas que se exportan, 2 millones están bailando. La SUNAT no sabe quién las produce. Bueno, ¿sabes cuánto exportamos por joyería de oro? No llegamos ni a 100 millones de dólares. Italia, que no tiene oro, compra al mercado mundial 400, 500 toneladas y es el productor número 1 en artesanía, joyería de oro y plata. Oye, no estoy pidiendo un Estado como el italiano, ya, pero por lo menos a ese nivel de producción de materias primas, tengamos nosotros, el Estado, una mayor participación. Y lo digo esto ¿por qué? Porque hay
una serie de mecanismos, porque la sociedad de minería te dice, el Perú tiene una presión, el sector minero tiene una presión tributaria, ¿no?, de más del 47, 48%, pero no te dice, esa es la presión teórica, no te dice los diversos mecanismos, yo por eso a mis alumnos de economía les digo, una cosa es la utilidad antes de impuestos según el estado de resultados, ¿no?, lo que antes se llamaba ganancias y pérdidas, y otra cosa es la utilidad imponible, a la cual le has aplicado los beneficios tributarios, le has aplicado depreciación, amortización, deterioro de activos, las regalías, el gravamen, el lochecito de gerente, los gastos de exploración del año. Es decir, tienes como 22 mecanismos de gasto deducible que te impuesto a la renta, así se te hace chiquito, ¿no? Y por lo tanto, el Estado no captura la renta que debiera capturar. Esos temas me parecen a mí vitales que una universidad pública como San Marcos lo debata, ¿no? Otro tema es, oye, el Estado aquí nos representa, ¿cuáles son las posibilidades de cambio? Porque la calle, yo recuerdo mucho a un ex colaborador de la República, Juan de la Puente, y me sorprendió su lectura. Yo siempre leo a los politicólogos, ¿no? Y decía, hemos vivido una revolución, ¿no?, democrática, cuando se ha sacado a Merino del golpe de Estado, del mafia que hay en el Congreso, y eso va a ser recurrente. Eso va a ser recurrente. Sin partidos, los jóvenes, usando los métodos audiovisuales, virtuales, qué sé yo. O sea, la calle se mueve y nosotros como académicos, como teóricos, tenemos que estar en onda, pues si no, también nos van a votar, ¿no? O sea, también vamos a quedar afuera, outsider, ¿no? O nos ponemos las pilas y estamos ahí, porque seamos claros y concretos, una forma de razonar, pensar la economía, un modelo ya no da más, hace agua. La pregunta es, ¿qué alternativas tenemos? Hay desde los keynesianos radicales, los marxistas ortodoxos, liberales demócratas. Bueno, repensemos, es lo menos que podemos hacer de la universidad si es que de verdad queremos servir, ¿no? Yo tengo varias cosas en el tintero, me quedo con esto de la mayor contribución fiscal en los sectores extractivos, que eso es un gran tema, ¿no?, que da para más. Gracias y muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Gracias, gracias, gracias. Bueno, sí, gracias amigos profesores, yo creo que ha sido un debate muy interesante, entonces vamos a continuar, creo yo que esta es una buena idea, vamos a institucionalizarlo cada mes, y más bien hay preguntas que lamentablemente en el Facebook, si ustedes revisan en el Facebook, hay comentarios de alumnos, de algunas personas que no son alumnos, hay preguntas para ustedes, pero dado que no hay tiempo, no se puede hacer, pero propongo que para la siguiente oportunidad tengamos a alguien, ¿no? A ver, Richard, si te consigues un asistente que tome nota de los comentarios, preguntas que hay en el Facebook y no las pasen a nosotros, porque siempre es bueno, ¿no? Los estudiantes pedimos que los estudiantes participen y varios estudiantes, yo realmente estoy muy feliz y le contaba a Jorge mientras hablaba, por ejemplo, tenemos 5.393 personas que han visto o se les han visto, han tenido llegada a este video y 918 interacciones, entonces yo creo que es una buena forma de estar conectado con nuestros estudiantes y obviamente ellos tienen preguntas, inquietudes y creo que de la próxima vez vamos a darle cabida a ellos para enriquecer también el debate. ¿Okay? Bien, entonces quedamos así. Carlos, si me permites, claro que sí, Richard, para terminar. Sí. Bueno, sí, también muy complacido de este diálogo, ¿no? Donde, como dice Jorge, como universidad tenemos que analizar, tenemos que estudiar y fruto de ese estudio tenemos que plantear a la sociedad las mejores alternativas, ¿no? Este debate académico que está quedando muy corto por el tiempo limitado y tantos temas que tienen que analizar con más detalle, pero que, como también muy bien lo han dicho, tiene que ser un evento más recurrente, más institucionalizado. Nos comprometemos a tocar una serie de temas por lo menos cada mes, ¿no? Inclusive invitar a algunos otros colegas de la universidad o también
de otros centros académicos, ¿no? Inclusive del exterior, que creo que estarían muy gustosos de participar en este foro que estamos formando, estamos dándole nacimiento, para hacer de nuestra facultad un foro económico muy importante, tanto a nivel nacional e internacional, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes. Tienes que inscribir la propiedad intelectual en Indecopi, pues. ¿Ah? Sí, Ah, claro, buena idea, buena idea, foros de economía. buena idea. Foro de Economía de San Marcos. Sí. Bien, Bueno, estamos aquí, entonces. Muchas gracias, a sí. ustedes. Muy bien Gracias, para todos. Jorge, Richard, cuídense Bueno. mucho. Hasta la próxima. Ah, bueno. Chao, chao. ay, está buena, carajo.